En los movimientos angulares se va a presentar un aumento o una disminución entre los huesos que forman una articulación. Entre los movimientos angulares más importantes encontramos a la flexión, a la extensión, la hiperextensión, la flexión lateral, la abducción, la aducción y la circunducción, mismos que serán explicados a continuación. La flexión consiste en la disminución del ángulo entre dos huesos de una articulación, mientras que la extensión consiste en aumentar este ángulo, por lo que se puede decir que son movimientos opuestos. Y como se ve en el ejemplo, pues se pueden producir en el plano sagital de nuestro cuerpo. Lo mismo se puede apreciar en la articulación de la rodilla, en la que cuando nosotros disminuimos el ángulo se va a presentar una flexión, pero si nosotros lo extendemos se va a presentar una extensión. La denominada flexión lateral se va a dar cuando el movimiento del tronco se dé hacia la derecha o a la izquierda en la cintura. Este movimiento se va a producir en un plano frontal. Para que quede un poquito más claro, cuando nosotros doblamos una parte de nuestro cuerpo se va a presentar una flexión. Sin embargo, cuando nosotros la estiremos se va a dar una extensión. Existen ocasiones en las que esta extensión va a tener una continuación más allá de la posición anatómica. En este tipo de casos se da una hiperextensión. La aproximación de la cabeza hacia el pecho involucra una flexión. Cuando ésta vuelve a su postura original, presenta una extensión. Y cuando ésta se inclina hacia atrás, se presenta una hiperextensión. Cuando movemos el brazo hacia enfrente, a nivel del hombro, se presenta una flexión. Cuando éste vuelve a la postura original, se presenta una extensión. Cuando lo movemos hacia atrás, se da una hiperextensión. Cuando movemos la palma hacia el antebrazo, se da una flexión. Cuando la devolvemos, se da una extensión. Y cuando doblamos la palma hacia atrás, se da una hiperextensión. Cuando movemos el fémur hacia adelante a nivel de la cadera, se da una flexión. Al devolverlo a su posición original, se da una extensión. Pero cuando este va hacia atrás, se da una hiperextensión. La abducción es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media, mientras que la aducción es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Durante la abducción de los dedos, se dibuja una línea imaginaria a través del eje longitudinal del dedo medio, y los dedos se mueven desde el dedo medio. La circunducción es el movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo. Durante la rotación, un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal. Un ejemplo de este movimiento lo constituye la acción de dar vuelta a la cabeza o decir que no. El deslizamiento es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven de adelante hacia atrás y de un lado hacia otro con respecto a la una de la otra. Esto es sin cambiar el ángulo de los huesos. Un ejemplo de esto vendría siendo la articulación intercarpiana, que es la que estamos viendo, y la articulación intertarsiana, que es la que estamos viendo, que se origina en el pie. La elevación es el movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba, como cuando se cierra la boca en la articulación temporomandibular. La depresión es el movimiento de una parte del cuerpo hacia abajo, como cuando se abre la boca y se deprime la mandíbula. La protracción es el movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante en el plano transversal. Es opuesto al movimiento de retracción. Se puede proyectar o protraer la mandíbula en la articulación temporomandibular. La retracción es el movimiento de una parte del cuerpo proyectada para retornar a la posición anatómica. La articulación radiocubital está compuesta por dos movimientos, la supinación y la pronación. La supinación es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales, proximal y distal, que consiste en la rotación de la palma hacia arriba. Esta posición de las palmas es una de las cualidades que definen a la posición anatómica, es opuesta al movimiento de pronación. La pronación es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal, en el que los extremos distal del radio cruza sobre el extremo distal del cúbito y la palma gira hacia atrás. En la articulación carpo-metacarpiana, la oposición es el movimiento del pulgar en la articulación, en la cual el pulgar atraviesa la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano.
Estos pulgares oponibles permiten el movimiento distintivo de los dedos en los seres humanos y otros primates, para asir y manipular objetos de forma muy precisa. La inversión es el movimiento en sentido medial de las partes de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas, o sea, entre los huesos del tarso. Este movimiento va hacia la parte interna para después reincorporarse y volver a la parte media. La eversión es el movimiento lateral de las plantas en las articulaciones intertarsianas. Este movimiento es lo contrario de la inversión. Este movimiento va hacia la parte externa para después volver a la parte media del cuerpo. La dorsiflexión es la flexión del pie en el tobillo o articulación talocrural en la dirección del dorso, o sea, la cara superior. Este movimiento se dirige hacia arriba para bajar otra vez y volver a la parte media. La flexión plantar implica doblar el pie en la articulación del tobillo en la dirección de la superficie plantar o inferior. Quiere decir que este movimiento va a dirigirse hacia abajo para después volver a subir y reincorporarse a la parte media.